continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. En primer punto, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de las siguientes iniciativas. Asunto 50, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 197 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de discriminación, y nos acompaña la diputada iniciadora de Yanira. Ahorita le damos la voz, diputada. Asunto 336, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversos artículos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Chihuahua, así como el Código Penal del Estado en materia de discriminación. Iniciadora, diputada Ana Carmen Estrada García. ¿No viene nadie por parte de la diputada Ana Carmen? Me habían comentado, no hay nadie más. Y solicitud que realizan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia, en donde requiere la opinión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal respecto del asunto 23, el cual es la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el Código Penal del Estado en materia de combate a la corrupción. Informe del estatus en que se encuentran los trabajos de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal y, finalmente, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. No hay negativo ni se abstuvieron. Presidente, diputada. Informo que se han manifestado 4 votos a favor, ningún voto en contra y no hay abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, les solicito omitir la lectura y, si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, con independencia de que en posterior reunión soliciten alguna modificación, se proceda a su aprobación. Por lo que le pido a la secretaria se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. No, los que estén por la afirmativa, la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, no hay voto en contra ni abstención del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, análisis sobre las siguientes iniciativas. Asunto 50, iniciativa con carácter de decreto a efectos de reformar el artículo 197 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de discriminación. Iniciadora, diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Quien se encuentra presente, ¿quiere hacer alguna manifestación, diputada? ¿Sí? Entonces, Nuevo Noticias, ¿qué hay ahí del dictamen? Claro que sí, con su permiso, diputadas, diputados presentes. La iniciativa, como acaba de mencionar, tiene el carácter de decreto y pretende modificar el artículo 197 del Código Penal referente a la discriminación, tal vez como lo enuncia. En sus pantallas van a encontrar un cuadro comparativo de la pretensión de la iniciadora. Básicamente, lo voy a manejar de una manera brevísima, diputada. Cualquier duda con toda la confianza. Como pueden ver en pantalla,
La primera de sus pretensiones es aumentar la pena mínima de prisión. De 6 meses se aumenta a 1 año. También la pena alternativa. La pena alternativa va de que actualmente es de 25 a 100 días, la proponen de 100 a 300 días, que es el trabajo a favor de la comunidad. Igualmente se aumenta se actualiza la UMA. Sin embargo, aquí tenemos una observación. Si bien es cierto que ya los salarios mínimos no se entienden para cuestiones de penas, no menos cierto lo es que en el Código Penal nosotros tenemos una definición por lo que se entiende por días multa, es decir, aquel salario diario que percibe el imputado, en este caso el victimario, al momento de producir el resultado. Y eso guarda proporcionalidad en relación a lo que percibe el imputado. Y lo podemos ver en el artículo 41, segundo párrafo. El día multa equivale al salario o cuota diaria del imputado al momento de cometer el delito. La siguiente incorporación que pretende hacer la iniciadora es el establecer este verbo complementario al tipo penal, es decir, la razón de género. Entendida esta razón de género, se refiere a aquellos roles, comportamientos, actividades y atributos que se dan a la sociedad determinada, en una época determinada, apropiados o que consideran apropiados tanto para hombres como para mujeres. También pretende incorporar o actualizar, de acuerdo a la técnica legislativa, en esta última parte, esta porción normativa. Posterior, incorpora en la fracción cuarta la razón de género o el embarazo, o que se limite, la vemos en esta parte de su pantalla, o limite un servicio de salud. Voy a quitar esto porque ¿sí me escuchan, verdad? Sí. O limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo. Bueno, estas dos condiciones, la condición de género o embarazo, la podemos ver en el tipo básico o en estos verbos rectores. Embarazo y género, que es lo que se pretende. Por ende, ya no tendría razón de ser incorporar a esta hipótesis normativa ambos verbos. ¿Por qué? Porque si se fijan, hablamos en esta parte de que debe ser por estas razones la discriminación. Después nos dice que mediante cualquiera de las siguientes conductas, es decir, en este caso, por la restricción del derecho laboral o el acceso a los mismos sin causa justificada. ¿Por cuáles razones? Las que enunciamos en un principio, esto es, por razón del embarazo o por razón del género. De ahí que esta última parte no tendría razón de ser, toda vez que ya se encuentra satisfecha con la primera parte y con la adhesión que está proponiendo la diputada. Después, respecto al límite un servicio de salud, principalmente a la mujer, de igual forma ya se encuentra contemplada. Sin embargo, lo que sí podríamos hacer es cambiar la redacción para mencionar a que niegue o restrinja un servicio de salud. No sé si en esta parte tengan alguna duda. Después hacen un agregado al último párrafo que menciona: no serán consideradas discriminatorias todas aquellas acciones afirmativas y compensatorias tendientes a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Aquí simplemente hacen una actualización, más derecho humanista. Por ende, por estas acciones afirmativas, desde nuestra perspectiva técnica no le encontramos ningún inconveniente. Sin embargo, en la siguiente hipótesis agrava la conducta
cuando, cuando existe una relación laboral. Aquí tenemos varias interrogantes, es decir, ¿por qué se considera más grave la relación laboral cuando existe, cuando la discriminación se da derivada de la relación laboral, cuando existen otras relaciones como la académica, la religiosa, etcétera, etcétera? Es decir, ustedes consideran que se debe agravar, porque se puede, si así lo consideran, agravar la relación laboral per se o agravar las razones discriminatorias derivadas de todo el resto de relaciones, como puede ser la académica, la religiosa o la laboral, e incluso la familiar se puede dar. Es decir, se genera esta interrogante desde esta perspectiva técnica en por qué se pretende agravar más la conducta en los actos discriminatorios derivados de las relaciones laborales. Posterior, también se incrementan... Perdón, sí. Sí, está, perdón. Oye, licenciado, fíjate que se me hace interesante eso que dices y coincido contigo en todo lo de la subordinación laboral y todo. Sin embargo, fíjate que yo sí coincido con la iniciadora en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas, de alguna u otra manera, la intención es en una situación temporal no permanente, es establecer algún tipo inclusive de situaciones que generen un beneficio a quien de por sí ya se encuentra ahorita en un plano de inferioridad para poder acceder a las mismas, y no necesariamente tienes que ser grupos socialmente desfavorecidos. Dentro de las acciones afirmativas pueden encontrarse tanto situaciones de género, raciales, etcétera, y la razón de la discriminación no tiene que ver con el estar socialmente desfavorecido. Coincido contigo en todo, salvo en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, que me parece que no es incorrecto, sino al contrario, es una buena decisión del iniciante dejarlas precisadas dentro del código. De hecho, al momento de elaborar o qué se debe entender por estas acciones afirmativas, tomamos en consideración un documento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres en el informe del 2018 por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde utiliza un glosario que nos especifica cuáles son estas acciones afirmativas, y como lo menciona la diputada Bujanda, efectivamente son esas acciones deliberadas del gobierno que deben adoptar los estados y forman parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo, la interrogante respecto al agravante, ¿consideran adecuada agravar en virtud de la relación laboral? O también se podría agravar en virtud de todas las demás relaciones, es decir, las académicas, las religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso queda a su disposición, o si gustan, en estos días reflexionamos respecto a la viabilidad o necesidad de agravar la conducta relacionada con esta subordinación laboral. Y pasaríamos al último punto. Dice que se incrementarán las penas, es nuevamente otra agravante, cuando se limite el acceso a las garantías jurídicas. Esto es todo el contenido propuesto por la iniciadora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podríamos aunar en cualquiera de las hipótesis previstas por ella. Gracias por estar aquí. Lo que nosotros intentamos, vivimos en una problemática social donde realmente la discriminación no se comprueba en muchas ocasiones o no hay ninguna como consecuencia. Entonces lo que queremos nosotros pues prácticamente es homologarlo
al federal, y otro que se vaya contemplando como algo que está sucediendo y que no tenemos, y que muchas veces, sobre todo en las cuestiones laborales, las personas son discriminadas, y cómo podemos nosotros garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, pues ahora sí que pues esta es la iniciativa. Yo accedo a los, pues ahora sí que lo que ustedes decidan, y pues todo para garantizar a las personas los derechos humanos y todo lo que esto de la discriminación pues trae con ello. Entonces pues ahora sí que analizarlo bien, porque pues sí es algo que tenemos que dar solución. Gracias. Entonces nada más es la armonización de la ley federal con la estatal. Sí, no, es una armonización lo que pretenden ellos. Se aumenta, podríamos armonizarla, homologarla, digo, al final del día son disposiciones distintas, pero sí, así es, sí tratar Para que checaran más bien esos conceptos. Básicamente pretende aumentar la pena, se incluye la razón de género, y también se establecen estas dos agravantes, que deriva de la relación de subordinación por el trabajo, y esta última, que son el acceso a las garantías jurídicas. Este es el contenido de la iniciativa. Respecto a las primeras, desde una perspectiva técnica no habría ningún inconveniente. Respecto a las últimas, sobre si se agrava o no derivado de esta relación laboral, tenemos que... Sí, yo sí que tengo esa duda de por qué limitarlo solamente a la subordinación laboral, si la discriminación se vive en muchos lados, ¿no? Entonces, no sé si usted que lo propuso, ¿por qué limitarlo a la subordinación laboral? Pues ahora sí que es donde nosotros hemos visto que muchas veces al momento de ir a conseguir un trabajo dentro de las mismas instituciones laborales es una forma de discriminar, y lo vemos más latente, pero ahora sí que pues yo lo dejo a consideración de... Porque, por ejemplo, en las escuelas también se discrimina a los jóvenes con el pelo largo, con tatuajes, bla, bla, bla. Entonces yo creo que habría que dejar, como lo explicó usted en su momento. Esa era mi duda nada más. Pues yo creo que así como lo están proponiendo, sí viene, donde dice: así mismo se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a la garantía jurídica. Pues una garantía jurídica es el derecho a la educación, a la salud, abarca todos esos aspectos. Aquí en el segundo supuesto, aquí mismo te dice que en referente a la relación laboral, pero te amplía el panorama en el segundo supuesto. No sé si ahí está subrayado, y ahí ya puede abarcar lo de la educación, todo eso. Bueno, depende del abogado cómo lo interprete, ¿verdad? De cómo lo pelee. Porque, ¿cómo podemos interpretar las garantías jurídicas? Pues una protección de derechos. Perdón, pero yo sí me lo permite, licenciado, a mí no me acaba de quedar claro. Entonces, inclusive con las participaciones tanto de la diputada Yanira como de Román, si pudieras hacernos el favor de nuevamente ahora sí que explicarnos a grosso modo qué consiste exactamente o a qué se refiere, cuál es el espíritu que está detrás de la iniciativa en lo que tiene que ver con limitar el acceso a las garantías jurídicas indispensables. De eso, Franca, a mí no me acaba de quedar claro. Así es. De hecho, atendiendo a este principio de taxatividad que rige en materia penal, tendríamos que ser muy claros desde las razones y qué se debe entender por garantías jurídicas. Así es. Y aparte, otra cuestión que yo sí quisiera, por eso te decía que no coincidía con tu punto de vista en general, el que explicaste en un inicio, salvo la parte de las acciones afirmativas. Por lo siguiente, creo que si bien se trata de un tipo penal que intenta ampliar las cuestiones para que sea efectivamente actualizado,
se ha actualizado dentro del tipo penal determinadas conductas, me parece que no podemos confundir una legislación en general en materia de prevenir, atender y atacar la discriminación entre ese universo de medidas de política pública en materia de discriminación. Una de ellas es el tipo penal, pero dentro del tipo penal me parece que no necesariamente van otro tipo de acciones de contenido de política pública que no son materia de tipo penal. No sé si me di a entender. No va. Exacto, o sea, lo que quiero decir es, tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es el tipo penal y tiene que estar muy claro, muy bien precisado cuáles cuestiones serían elementos del tipo para que efectivamente se configure la tipicidad. Una cosa tiene que ver con la política pública en general de discriminación, que no necesariamente, o sea, que no por eso no es encomiable lo que se proponga, ¿sí me explico? Pero que no necesariamente va en un tipo penal que al final del día es la descripción de una determinada conducta que el derecho considera como, que considera delitos. No sé si me estoy dando a entender, a lo mejor gran parte del contenido va en una legislación en materia de discriminación y no necesariamente dentro del tipo penal, porque si lo complejizamos demasiado o si se presta a demasiadas interpretaciones, lo único que va a pasar es que no va a ser posible que pueda acreditarse justamente exactamente. Entonces se va a volver el efecto contrario, no sé si me estoy dando a entender. Por eso, insisto, yo no acabo de entender, lo digo con toda honestidad, no acabo de entender ese párrafo de las garantías jurídicas, no entiendo el alcance ni el espíritu en concreto. No sé si me voy a entender, perdón. Pues ustedes. Bueno, pues en la iniciativa, Entonces se equivocaron de comisión. en la iniciativa no se refiere. No necesariamente. No refiere a los motivos en específico el por qué se pretende agravar esta hipótesis, tampoco a qué se refiere con el acceso a las garantías jurídicas. Sin embargo, digo, existen varios criterios de la Corte en los cuales nos podemos basar. Si gustan, puedo elaborar un proyecto para ver si consideran que eso es lo que se debe entender por la violación o la limitación al acceso a las garantías jurídicas. Sí, eso estaría bien suave, porque yo sí yo sí confieso, yo me declaro neófita. Y si pudiera hacérmelo llegar con un tiempo, Claro, sería sí. ideal para poderlo analizar. Por supuesto. Sin embargo, en el otro punto es el que es donde nos genera esa duda, ¿no? ¿Por qué agravar la relación laboral y otras no? O sea, ¿cuál es la justificación real para poderlo hacer o no? Ahorita nos acaba de decir la diputada, digo, es el entorno en donde más se manifiesta este tipo de discriminación. Bueno, hay que hacer algún análisis, un estudio para determinar que efectivamente es el área en donde se da más este tipo de conductas delictivas. Para poder justificar la agravante, al final de cuentas. Y bueno, si me permiten, como dice la diputada, si gustan lo podemos manejar, analizarlo por medio de una mesa técnica, para que igual no queden estas lagunas y que ahora sí, pues, ustedes que están dentro de esta comisión, que realmente pues, podamos garantizar a los veces que esto pues, es efectivo para pues, lo que se necesita para garantizar los derechos de todos y todas las personas. Entonces, esta es mi propuesta. Igual, pues, yo también estoy abierta a los cambios y son para mejorar y garantizar este derecho. Entonces la propuesta es que todavía no se dictamine, que se baje para una mesa técnica. Como gusten. Pero el análisis que tú dices es de acuerdo a los tratados que vas a revisarnos y hacernos nos vas a hacer una propuesta. Porque si hacemos una mesa técnica, pues nos vamos a llevar más tiempo por una propuesta.
Mi punto de vista sería eso, o sea, ya todos lo estamos a mesa técnica, entonces acabar la legislatura no vamos a ver nada. O sea, yo creo que más bien al revés es retrotraernos a lo que son las funciones de las comisiones, y para efecto, yo entiendo que ahorita es el comentario y las consideraciones jurídicas a efecto de que nosotros podamos elaborar una opinión, pero yo coincidiría completamente con la diputada Sarmiento que para efecto de poder determinar si es procedente o no, requerimos la información con tiempo más clara en cada uno de los integrantes y que podamos efectivamente entrar al análisis cada uno de ellos, no dentro de la mesa técnica, sino dentro del mismo proceso de dictamen de la comisión. Sí, Porque le iba a decir, o sea, es más, no vamos a necesitar hacerle una videograbación a usted, licenciado, porque explica bien bonito, ¿verdad? Para tenerlo, pero sí. Con una ficha técnica que usted nos pudiera mandar, más los documentos de respaldo, pues ya con eso hicimos sí o no. muy bien, adelante. Le agregamos. Entonces eso es referente a la iniciativa 50. Así sí. quedamos. Ya se El sabe. asunto 336, iniciativa con carácter de decreto de efecto de reformar diversos artículos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chihuahua, así como el Código Penal del Estado en materia de discriminación. Diputada Ana Carmen Estrada, de Morena, la iniciadora, que no se encuentra presente. Bueno, pues nuevamente la temática es la misma, nada más que aquí se pretenden reformar dos cuerpos normativos distintos. Uno es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua y el otro es el mismo artículo 197 del Código Penal. En su pantalla verán la propuesta del 197. Nuevamente se incorporan estos verbos complementarios, estas disposiciones que habla de identidad de género, expresión de género de la víctima y vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido. Al respecto, diputadas, tenemos que son conceptos completamente distintos, es decir, la razón de género es estos roles o comportamientos que la determinada sociedad atribuye a las personas. Esa identidad de género es cómo se siente la persona y la expresión es cómo se expresa, cómo viste, ¿Cómo se desenvuelve? Exactamente. Entonces son cuestiones completamente distintas que bien se pudieran incorporar a estas definiciones del tipo penal de discriminación. Sin embargo, también existen, hablando o estando en contacto con organizaciones relacionadas al tema, nos manifiestan que pueden existir otras definiciones que engloben a todas estas más modernas. Nos van a pasar documentos al respecto para poder determinar si se puede englobar en una definición más moderna en donde ya no se estén clasificando todas estas situaciones, es decir, género, identidad, transgénero, etcétera, etcétera. Entonces nos van a hacer llegar toda esa documentación que evidentemente no se encuentra en la red, si no por mucho gusto lo hubiéramos hecho, y exponerles estos tratados o estas tesis que manejan nuestros grupos y con mucho gusto se los exponemos y les hacemos una propuesta. ¿Por qué? Porque también incorporaríamos la otra iniciativa que pretende modificar la misma hipótesis normativa. Entonces, en un momento dado, quedaría género, identidad de género y expresión de género. Respecto a la vinculación o pertenencia a una relación con un grupo social determinado, nuevamente podría quedar de una manera muy ambigua, porque ¿qué se entiende por grupo social o por grupo social determinado? Es donde tendríamos que definirlo para no tener estos problemas de taxatividad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.
No, adelante, Memo. Posterior, dentro de estas conductas en las que hace referencia al tipo penal, incorpora otros verbos a la negación del servicio, que habla sobre la restricción o el retardo. También no encontramos ningún obstáculo constitucional, convencional o de taxatividad que pudiera impedir esta reforma o esta nueva incorporación. Y respecto a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, nuevamente se incorporan estas nuevas definiciones a la ley para encontrar esta armonía. Anteriormente la ley hablaba, vigentemente, la ley habla de la orientación o preferencias sexuales. La iniciadora, evidentemente, lo acota a una orientación sexual. Como saben, una cosa es el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Entonces, todas estas disposiciones quedarían de esta forma. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna otra. No, pues ya nada más que nos muestres, es un concepto, ¿no? Así como donde abarca todos esos, todas esas definiciones. Dicen que es me estaban platicando que es la nueva tendencia a no estar haciendo estas clasificaciones y englobar englobar precisamente todas ellas en una sola definición, en un solo concepto. Entonces nada más es cuestión de verificar esa información. Pero igual que no lo hagas llegar antes, Por ¿verdad? supuesto. Verificar esa información y ver si es compatible con nuestro sistema jurídico, hasta dónde, y si no, buscamos la redacción para que quede este género, identidad y expresión. De ahí en adelante no le damos ningún inconveniente. Al único inconveniente que tenemos esta área, diputado, es al grupo social definido, que es esta parte, que deben de entenderse, y también la iniciativa nos proporciona información para saber qué se debe entender por grupo social definido. Adelante. Creo que cuando se tiene un grupo definido es con lo que te relacionas, ¿no? O sea, con la ideología, con la decisión de que hablan del sexo, etcétera, ¿no? Sí, yo también entiendo que es un grupo de pertenencia, ¿no? De pertenencia. Un grupo de pertenencia y... de sentido, de... No sé, o sea, no sé cómo explicarles, ¿no? Pero yo lo veo como un grupo de pertenencia, porque si hay discriminación a grupos de pertenencia, porque si te juntas con los pelones, porque si te juntas con los de pelo flojo, no sé, yo así lo entiendo. De nueva cuenta, a mí el problema se me hace que es un tipo penal, entonces me parece tan amplio que va a estar muy cañón para que encuadre. Y por otro lado, la definición que dan los dos compañeros con lo que sienten ustedes que sería un grupo social, ideología ya está, posición social ya está, económica también ya está, o sea, como que no sé si a lo mejor el espíritu de la iniciativa se refiere a otra categoría distinta de los que ya están, porque las características que refirieron están dentro del tipo de género. Y sobre todo, pues saber si por ejemplo, tú sientes que es a lo mejor, pues sí, a mí me interesaría mucho ver cómo, dices que la iniciativa no lo trae, ¿verdad? ¿A qué se refiere en específico? Y pues es que la bronca es que yo siento que... No, deja ustedes, es que en materia penal, o sea, establecer pertenencia a un grupo penal, a un grupo social, pongámonos desde el lado de que nosotros pudiéramos ser imputados.
O sea, el Ministerio Público nos puede decir, es que tú discriminaste más porque esta persona pertenece a un grupo social de los jugadores de boliche. Chingado, eso también es un grupo social. A eso es a lo que me refiero. Tenemos que tener muy claro a qué se refiere, porque son tipos también. Sí, el problema con esta acepción es que está tan ambiguo que todo el mundo pertenecería a un grupo social definido, hasta por la edad. Los que le dan a Chivas, hasta por la edad, exacto, le vas a la Chivas, profesor. Entonces, el problema sería que per se el tipo penal básico siempre se vería agravado. Siempre. Entonces, en los hechos estaríamos incrementando la pena no solamente del tipo penal básico, sino de todo. Entonces, insistimos, aquí el problema más bien es el tema de la subjetividad. No sabemos exactamente a qué se refiere el grupo social definido, y si en estos grupos sociales definidos ya están incluidos todos los demás. Sí, yo creo que está como que redundando. Una duda y aquí a los abogados, ¿cómo se implementaría o cuál es la acción penal, que está en la norma de lo penal o laboral, en un centro educativo donde se ve mucha discriminación? ¿Cómo? O sea, mi duda es, porque aquí se habla de que discriminar un grupo, ¿verdad? Por sus condiciones físicas o lo que sea, hay una pena agravada, ¿sí? Entonces yo lo traslado a un centro escolar, ¿verdad? Donde a diario hay bullying, discriminación por su condición física, lo económico, lo social, el estado entre la pareja, etc. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor hablamos aquí como adultos ya, ¿verdad? Para que pueda ser un proceso penal, ¿sí? ¿Cómo se inyectaría desde esa perspectiva en el preescolar, en primaria, secundaria, ¿verdad? Que se vive a diario una discriminación? Pero por los mismos niños, dice usted. Sí, exactamente, o sea, con los niños, porque aquí se habla de un proceso penal, ¿verdad? O a veces el bullying existente en los mayores, y yo considero, ¿verdad?, que las personas mayores podemos hacer responsables de una situación de bullying de ese tipo o de una discriminación, pero ¿cómo se implementará dentro del Estado en las escuelas, ¿verdad?, de varios sectores de preescolar, primario y secundario, ¿verdad?, que es donde se ve ese gran problema social? Hay un sistema de adolescentes infractores. Pero por la pena no entra los Por eso, por la edad. Sí, vamos a meter un niño con Volvería a lo mismo con respecto a lo que decíamos ahorita con la diputada Yanira. O sea, parece que el derecho penal es como la última alternativa que tiene el derecho para justamente hacer punibles determinadas conductas y castigar a determinadas personas que lo cometan. Porque esté en un tipo penal no quiere decir que no exista una legislación en materia de discriminación que tome medidas a efecto de la prevención, la atención, etcétera, de este tipo de situaciones. Un tipo penal finalmente es la descripción de una conducta que establece una serie de elementos y que puede ser, y que trae aparejada una pena, que no necesariamente tiene que ser la de prisión. Aquí en este caso estamos en el análisis del tipo penal que puede configurar un delito cuando se cometa en ciertas circunstancias. Si quiere, bájalo tantito, Lick. Por ejemplo, cuando una persona, no tanto, está bien que sea fea, pero no tanto. Por ejemplo, primera, que provoque o incite al odio, a la violencia, niega a una persona un servicio, una prestación a la que tenga derecho. O sea, se supone como que el derecho penal en este fin último, en esta última, por así decirlo, posibilidad que existe, estas son las conductas que en determinada circunstancia traerían aparejada una pena o sanción. Pero a lo mejor, como usted lo menciona, en materia de los centros escolares, habrá que ver, por ejemplo, qué trae la legislación
en materia de discriminación en el Estado o de educación de la misma, etcétera, como para ver este tipo de cuestiones, porque inclusive los niños y niñas son inimputables, o sea, inclusive aunque tuvieran una conducta que provocara o incitara al odio o a la violencia, no podrían ser sujetos de la misma aunque su conducta encuadrara, porque no son sujetos del derecho penal, pues. Pues depende de la edad. Sí, o sea, yo por eso decía niñas, niños. Y ya después son adolescentes. Ajá, ya son adolescentes. Sí, menos de 12 pues son funciones internas, ¿no? Ahí. Pero ya van al CERSAI. Y claro, abonando un poco a lo que Sí, 14 a partir de tratando de contestar a la pregunta del diputado, incluso si en una conducta en un centro educativo encuadra en cualquiera de las descritas aquí, es materia de esta ley, es decir, ese es el trato que se daría, siempre y cuando estemos hablando precisamente de lo que comentan de personas imputables. Diputada, antes de tratar de dar contestación a la pregunta, porque tiene varias aristas lo que mencionó ahí, diputada, volviendo al grupo social definido, diputados, diputadas, debemos de tomar en cuenta que en la formación o conformación de cualquier tipo penal, entre más verbos establezcamos a la descripción típica, le vamos a complicar más a la autoridad investigadora el recabar el caudal probatorio y que pueda llegar a una formulación de imputación por muchos motivos. Podemos aquí platicar de todos ellos, desde la subjetividad hasta la falta de capacitación, hasta etcétera, etcétera. Por ello, cuando lo conformamos, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible y con palabras que, si bien las podríamos definir, o verbos que podríamos definir en nuestras consideraciones, lo ideal es que per se vaya la definición implícita en la palabra, es decir, que entendamos con tan solo leerlo qué quiere decir. Por ello, esta parte de que relación con un grupo social definido no nos da estas características y tendríamos que pasar a definirlo. Nosotros inferimos, de acuerdo a la intención de manera generalizada que proporciona la iniciativa, que se trata de los grupos históricamente desventajados. Pero seguimos la cadena. ¿Cuáles son esos grupos históricamente desventajados? Y luego nos tendríamos que ir a lo que llamamos a los tipos penales en blanco, ¿no? Saber si en otra ley se encuentra esta descripción, o nosotros describirlos en otra ley para que podamos entender cuáles son los grupos históricamente desventajados. Pero, vaya, si se fijan, complicamos la labor al Ministerio Público porque y al juzgador, porque esta autoridad investigadora tiene que hacer toda esta relación para poder determinar qué se entiende por. De ahí que o hago ese interrogante o pongo en alerta esta porción normativa de relación con un grupo social definido. Entonces, la sugerencia es o se define o simplemente se prescinde de esta parte, porque como bien lo mencionaron actualmente, por grupo social definido pueden ser todo, ¿verdad? Muy amplio. Yo digo que se prescinde, ¿no? Yo creo que con nosotros definiciones y elementos es suficiente. Ok, entendido. Pues acá los diputados. Yo también coincidiría con los compañeros, más si el iniciador o iniciadora no lo precisó. Yo digo que se presente. La otra cuestión, diputada. No, igual, ustedes son los del conocimiento del derecho, Pero, ¿verdad? Pero igual puede ser. Pues si yo las lagunas en cuanto yo me ubico a la escuela. Pero igual como es esa iniciativa que se está proponiendo ese artículo, nos van a hacer ese formato, yo insisto en ese, para ya en concreto analizar
todos estos elementos que Y hasta poder decir la coma que sí. Sí, coma, lo que se vaya así, divagar, no es concreto. No serían proyectos, más bien serían los proyectos de redacción para que fuera aprobado y entonces sí elaborar el dictamen. Okay. La otra cuestión, diputado, en relación con los adolescentes o las personas menores de edad. Está muy buena la pregunta, ¿por qué no salió? Sí, es que tiene varias aristas, ¿no? El Código Penal le aplica tanto a las personas mayores y menores de edad. Sin embargo, no debemos dejar pasar desapercibido que tienen una ley especial los adolescentes infractores, incluso un sistema de justicia especial, en donde dependiendo del grado etario, se juzgan o no. Entonces, en el bullying al que hace referencia, sí es una actividad discriminatoria, pero también entre qué grupo etario hay que tomar esa referencia, porque hay un grupo en donde, si usted me habla de primaria, ellos no pueden tener una responsabilidad penal, y el método, la forma de atención desde la perspectiva legislativa y ejecutiva es distinta. Hablamos más de medidas de prevención más que de sanción. Conforme subimos un poquito más el rango etario, estamos hablando en pares, cuando subimos un poquito más el rango etario y pasamos ese obstáculo a donde ya se puede sancionar al infractor, a esta persona menor de edad que ya puede cometer, entrecomillado, no se llama delito, esta infracción. Sin embargo, recordemos, ahora sí le aplicaría esta hipótesis delictiva. Ahí ya entra el Estado desde esta perspectiva punitiva, pero con reglas especiales hacia la persona menor de edad. Después tenemos este otro rango etario, ya son los mayores de 18 años, en donde si se comete este bullying, le aplican este método con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí viene toda la fuerza del Estado, ahora sí, a aplicarle esta disposición. Si se fija, estamos tasándolo, a grosso modo, diputado, lo estoy manejando, a grosso modo, entre pares, las tres hipótesis que se darían, los tres diferentes tratamientos desde una perspectiva legislativa que se puede dar. Pero otro caso es cuando, derivado de esa relación académica que existe, entrecomillado, de supra subordinado, es decir, maestro, alumno o maestra al alumnado, si el sujeto activo es el maestro, le aplica toda la fuerza del Estado, hablando porque es mayor de 18 años. Pero si lo invertimos, si es del alumno al maestro o maestra, volvemos a este rango etario de 3, los que no son susceptibles de formularle alguna acusación, los que sí son, pero son personas menores de 18, y los que son personas mayores de 18. Entonces, se fija, es un entramado complejo desde una perspectiva penal al que desde el ámbito parlamentario se le puede dar atención. Pero buenas preguntas, porque, por ejemplo, no, es que, yo le soy bien franco, se me hace muy bueno porque permite inundar muchas cosas. O sea, simplemente a lo mejor usted dice, bueno, ¿cómo? A lo mejor el director inclusive no tiene que ser con los menores, es con los propios profesores, de que, y ese maestro no me agrada, lo veo muy así, lo veo muy asá, entre propios pares, propios maestros con los padres, o los padres, o sea, la verdad es que, pero lo que está interesante, y digo que es muy buena pregunta, es que al final del día, que si usted puede poner el ejemplo de un centro escolar, o podemos poner el de una empresa, o el de otro tipo de cuestión, y más porque ahorita estábamos analizando justamente lo de la parte de subordinación laboral. Entonces, ahí poderlo bajar, ejemplos como el que usted sugiere, nos permite tener más claro si es adecuado o no la medida, pues, ¿no? O sea, qué tanto puede encuadrar, si efectivamente... Sí, pues ya me hice bolas, pero se me hace que sí, pero por ahí va, sí, es la hora ya. Ya es la hora, ya huele a sopita. Ahí va a contestar lo del agravante en relación con la relación laboral.
porque entonces decimos, bueno, y la agravante de la relación académica. Esa es la pregunta sobre la iniciativa anterior. ¿Por qué en la laboral sí, en lo demás no? Exacto. Ándale, mire, ya Ahí lo está. dejó. Ahí Por eso era. digo que su pregunta es muy buena. O sea, porque permite poner en la práctica justamente los ejemplos incluso de otras. Entonces quedamos así con la 336, Memo, Así de sea. que todos vemos lo de ese concepto que ponen de relación con un grupo social definido que se desaparezca. ¿Sí? Y entonces, para continuar con el siguiente punto del orden del día, se hizo la solicitud por parte de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia a fin de que se requiere la opinión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal respecto al asunto 23, que tú decías que era varias leyes. Bueno, es la gama de delitos, bueno, le llaman delitos anticorrupción, pero en realidad son varias hipótesis delictivas de Código Penal, que están contempladas en el Código Penal. Entonces, para su revisión y análisis a la Mesa Técnica, Están solicitando la autorización de la comisión para requerir la opinión de la Mesa Técnica Penal, y como la Mesa Técnica Penal depende de la Comisión de Justicia. adelante. Yo ahí, no sé, yo difiero un poquito con la solicitud que hicieron los de es transparencia y anticorrupción. Me parece que no necesariamente el tema de transparencia y anticorrupción pasa, una de las aristas es el derecho penal, pero no la es toda. O sea, me parece que justamente la anticorrupción, la transparencia es transversal, vaya, a un montón de cosas. Simplemente estamos pensando como parte de completar al sistema estatal anticorrupción la asignación de jueces de lo contencioso administrativo, no tiene absolutamente nada que ver con lo penal. O sea, creo yo que más bien si existiera una consulta en específico de estas comisiones, creo yo que ellos pudieran que encuadra en la parte del derecho penal, creo que la consulta tendría que ser más precisa, más concreta y que encuadrara en este caso en específico. Yo creo que en general bueno, y aparte, no sé, esa es mi humilde opinión, que no necesariamente tampoco es exactamente aplicable, la verdad. Creo que a lo mejor pudiera hacérsele la consulta a la de transparencia y anticorrupción sobre qué tema en específico, sobre qué aristas, porque muchas de las cosas que estamos viendo, sobre todo en el tema de transparencia, pues a mí no me parece que tenga que ver mucho con... Sí, muchas son administrativas. O sea, más, si dijeras tú, pues es una mesa técnica en materia de justicia, pues claro, justicia puede ser laboral, administrativa, civil, familiar, pero es muy específica en materia penal, entonces no, a mí en lo personal no me queda claro. ¿Y por qué no hacerle la observación de que ellos hagan una mesa técnica civil? Pues está mejor que ellos hagan su mesa técnica. Civil, ¿verdad? Y Sí, ya, ¿no? si en civil les queda alguna duda así penal, pues ya la pueden subsanar, pero Ponen a su pues, experto hay penal, o sea, multas y pero- hay administrativo, yo digo que le hicieras una observación, no sé, los demás diputados, Sí, pero la una mesa apoyamos. civil, ¿verdad? Ya sí les falta algo penal, Lo analizamos. sería lo menos. Y respecto al sexto punto del orden del día, es sobre el informe del estatus que se encuentran los trabajos de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal, ¿no? Así es. Ya tenemos muchos otros. Así es. Es un total. Y luego con estos que quieren que todavía No, echar ya todo más más Pero aparte, pues es que yo digo, ¿cuál es la consulta Pues en sí, específico? o O sea. sea, ahorita, por ejemplo, lo que tenemos pendiente, que son de las Nos lleva convocatorias tiempo. y eso de lo, ¿no? Y de lo, por ejemplo, de los juzgadores en materia contencioso administrativo. Pues eso que tiene que ver con la mesa técnica penal, pues nada. Son delitos. Sí, tienen pero otra realidad. finalmente pues si entra en otra materia, o sea, y Ya, además yo te diría, sí. si a los pobres aquí ya los tenemos bien saturados, pues ahora sí que sí, no le veo yo mucho caso. Ya nada, hay que hacer el licenciado Franco con nosotros. La magistrada, claro. Sí. ¿Qué hay, Memo? ¿Qué tenemos aquí en la mesa? Bueno, como saben, todos los miércoles, No, ahora en punto a las 3:30 de la tarde, nos estamos reuniendo con excepción de los últimos 2 miércoles, en virtud de que queríamos primero
visibilizar ante la comisión varios temas que se han estado visualizando. En algunos ya tenemos acuerdos, en los otros estamos pendientes de análisis. Es decir, por obvias razones no voy a hablar de cada uno de los temas en materia penal que ha pasado por la mesa. Sin embargo, por ejemplo, tenemos temas como el fraude familiar, que nos ha llevado varias reuniones, que hemos estado invitando a varios especialistas, que hemos estado realizando videoconferencias en varias partes de la ciudad, de Juárez, si no recuerdo qué otras ciudades, juezas, jueces, magistradas. Entonces, son temas que nos ha llevado varias reuniones y muchas horas de trabajo. Estamos a punto ya de culminar con ello. Otro tema, el que ya, el que quedó pendiente es el de la castración química, en donde hablaban de invitar o no a neurólogos. Sin embargo, al final del día decían que quedaba en la Comisión de Justicia si querían continuar o no con el análisis de esta iniciativa. La mayor parte no la mayor, por unanimidad de la comisión de la mesa técnica interinstitucional se manifestó en contra de la medida de la iniciativa. Sin embargo, el iniciador en este caso solicitaba poco más de espacio para argumentar con especialistas sobre la medida y que no fuera encuadrada como castración química, como coloquialmente se le conoce. Entonces aquí más bien preguntaría a la comisión, ¿consideran oportuno dar este espacio o que ya se incorpore la discusión probablemente con algún proyecto de dictamen, o que se incorporen los resultados del trabajo de la mesa técnica interinstitucional, o como lo hicimos con este ejercicio, es decir, se pone a disposición de la comisión la iniciativa para comenzar con su análisis? Es el tema de la castración química. Ese sería uno. Los otros ya se han estado como concluyendo, como el de las cirugías estéticas, y el próximo tema a visualizar es el grooming. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a la mecánica y las horas en las que hemos trabajado, y sobre todo las sesiones que se han realizado. Nos quedó primero una pregunta volando, ¿no? Sí. Si le vamos a seguir con el tema de castración o ya vamos a hacer un dictamen. Y yo creo que ya se podría examinarse. No dar el tiempo que está pidiendo el iniciador. Ya. Okay. También un tiempo para citar a neurólogos. Pues es que sí se debatió mucho en las mesas, ¿verdad? ¿Cuánto y llevan pues, algunas semanas? de hecho iba junto con la de fraude familiar, casi sí, en esa misma discusión, ¿verdad? De mucho, todos los días. Sí. Duramos hasta 6 horas alegando el asunto, pero sí está muy discutido. Todos llegaron a que era una pena y que atentaba también contra los tratados internacionales en materia de Entonces hay que si atenta sí, entonces sí, es que ya contarla entonces para que la hagan más el trabajo. sí, porque fue muy pesado. No se diga más largo. Comentarles que incluso en estas mesas de trabajo, con la asistencia de los asesores de los iniciadores, se llegó incluso a platicar sobre la posibilidad de un replanteamiento de esta iniciativa, puesto que ellos también veían que el planteamiento original efectivamente caía en las críticas que se habían hecho por parte de los integrantes de la mesa interinstitucional. Entonces, pero pues bueno, finalmente no ha sucedido nada al respecto. Entonces sí que ya se vea con el dictamen que sacamos de las mesas técnicas, ya hacer el... ¿Les presento un informe o un proyecto de dictamen? Sí, un proyecto de dictamen. Ya,
un Yo proyecto creo nuevo. que ya para sacar eso. Sí, ya para el desahogo del último punto del orden del día, solicito a la secretaria preguntar si existe algún asunto general a tratar. ¿Hay algún asunto que tratar? Sí, sí, no. ¿Ninguno? Ok, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 3:29 minutos, 3 de la tarde con 29 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la reunión. Buen día a todos. Buen día.